estamos de vuelta y como lo anuncié, tengo una conversación con 3 mujeres a las que respeto, admiro, con las he trabajado además y que les agradezco se hayan tomado no el día de hoy para venir, porque esta conversación es grabada, sino la hicimos la semana pasada, el jueves, con el ánimo de respetar el principio del paro. Y sin embargo me parecía muy extraño, la verdad es tener hoy lunes a hombres hablando cuando el tema no somos los hombres. Entonces, este fue el mejor arreglo que encontramos. Se grabó el jueves de la semana pasada, hoy están al aire. Sabina Berman, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Escritora, dramaturga, activista. ¿Cómo te etiquetas tú? Escritora. Ese es. Tengo también a Renata Turén, me da muchísimo gusto que estés Muchas aquí. gracias. ¿Cómo te presento? Pues digamos que asesor en políticas públicas, que es un poco abierto para... ¿Y el día de hoy esta es una etiqueta así con la que te sientes cómoda? ¿O Sí, pondrías alguna otra? hoy quizá nos llamamos feministas en esta mesa. Muy bien, Ixchel Cisneros, me da mucho gusto que estés aquí. Hola. ¿Te toca presentar? Periodista, activista, feminista, mamá de 3, le voy a los Pumas. ¿Qué más se puede decir? Con credencial de tarjeta frecuente en la octava con nosotros. Cliente frecuente. Bueno, pues vamos a abrir con la conversación y así arranco, ¿no? Es la primera vez que en México se genera un paro así y hay un mundo de preguntas. En Finlandia fue en los 70, ¿no? Y ya sabrán mejor qué hacer con este tipo de expresiones. Pero se habla de un hecho insólito, un parteaguas, un antes y un después. Si quieren abrir ustedes, Sabina. Yo creo que es del 2020 es el 68. Es de ese tamaño o más. ¡Ah, me puse chinita! Es un mundo, va a ser un mundo antes y uno después. Y la gran pregunta es si va a ser pacífico, si vamos a tener de nuestro lado a un gobierno que es, con un gabinete paritario parecería que sería inevitable que estuviera a nuestro lado, del lado de las mujeres, pero no es seguro, no es seguro. Y eso creo que es la gran pregunta para después del paro. ¿Qué con el gobierno? ¿Cuál es la reacción del gobierno? Hoy hubo, tal vez nos podemos detener más adelante a Aclararle al desglosarlo. público, estamos en jueves, o sea, Sí, hoy estamos en la en jueves. mañana, o sea, el Hoy jueves de la semana pasada. Hoy jueves de la semana pasada estuvieron las ministras de ese gabinete paritario dando ya una respuesta anticipada a este movimiento nacional de mujeres que probablemente hoy lunes, hoy lunes desaparecimos las mujeres de todas partes y el domingo yo creo que vamos a llenar las avenidas de las ciudades. Hablar de esta brecha entre gobierno feminista supuestamente y las mujeres mexicanas es la gran pregunta para después del paro. Michelle. Sí, creo que este puede ser el Ayotzinapa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, si no reacciona como todas las mujeres estamos pidiendo que reaccione un gobierno a un ya basta con la violencia, ya basta con los feminicidios, ya basta con las agresiones, tiene que acompañar, porque en principio muchas de las que estamos en las calles votamos por ellos y por ellas, ¿no? Y entonces nos sentimos mucho más responsables, o por lo menos hablo por mí, de que este gobierno reaccione distinto a los otros gobiernos que nos han dado la espalda a todas las mujeres, que a mí me encanta cómo ha funcionado lo del paro actualmente, porque yo tengo 3 años haciendo paro y solo somos nosotras, las de las organizaciones, saliendo a marchar y parando 5 o 6 personas, y ahora nos estamos sumando un montón a algo muy colectivo que además han impulsado muchas mujeres en este periodo, sobre todo jóvenes, ¿no? Que tienen poniendo en la agenda, en la mesa del feminismo, del no nos vamos a dejar, del ya basta, del no queremos una asesinada más, en la mesa, y creo que es el gran reto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y si sigue teniendo respuestas como dejen a las feministas, por favor, dejen de pintar paredes, creo que no nos vamos a entender y entonces no será tan pacífica este camino. Yo creo que, bueno, sí, yo creo que no se puede explicar el auge del movimiento feminista como lo estamos entendiendo, y justamente un poco lo que hablas, ¿no? En años pasados estas cosas no eran masivas, no se tomaban los paros. Creo que, me voy a echar un paso para atrás, los comentarios fueron desafortunados, no hay para dónde hacerse. Se voltea a ver a Andrés Manuel
las que votamos por él, la gran mayoría de las feministas lo hicimos, porque es una autoridad moral y porque es, para mí, hasta una guía moral, y se espera que la voluntad política venga de él y de las secretarias de Estado. Sí, totalmente. Pero al mismo tiempo creo que sí hay que reconocer que el auge del feminismo sí se explica en gran parte porque es un gobierno profundamente respetuoso de la marcha y de la no represión. Y cualquiera que hemos estado en las marchas previas a la del domingo, y probablemente la del domingo, lo que es que no podemos, es raro hablar de la del domingo, las policías de la Ciudad de México son unas soldadas, no se mueven, no están, en cualquier otro país del mundo te arrestarían por las cosas por las pintas de las paredes, por tratar de romper ventanas en Palacio Nacional. Y creo que se tiene que reconocer que este espacio de profundo respeto a la lucha es parte de lo que la transformación del país significa. Y creo que sí, Andrés Manuel López Obrador no le alcanzó la visión de ver hasta qué nivel su transformación, la transformación que él proponía, iba a llegar. Y eso nos llega a nosotras y es muy emocionante. No quiero eludir el tema del gobierno y del liderazgo moral y político del presidente, pero si me permiten, quisiera aplazarlo al siguiente bloque, porque, miren, es un error conocido entre los hombres. Ya estamos hablando de un hombre otra vez. Y lo que yo estoy viendo, como pasa con los movimientos, me encanta la reflexión que hace Sabina, es decir, los movimientos cambian mapas mentales. O sea, una ley se cambia con votos en el Congreso. Una cabeza, una sociedad se cambia con movimientos. Así es como cambia. Y desde esto les pregunto, ¿este es un cambio de mapas de manera sistémica por todos lados, en todos los sexos, en todos los rincones? Sí, sí lo es. El feminismo es una narrativa peculiar de la civilización como la subordinación de una mitad de la población a la otra mitad. Es un relato también de la crisis deseable para que eso acabe, y es un relato de un futuro donde no existan esa subordinación. Ese tramo es el feminismo utópico. A mí me encanta el feminismo utópico porque es donde el feminismo se reúne con cambios necesarios como nuestra relación con la naturaleza, que no debe de ser de subordinación. Pero en estos dos tramos, que es donde nos unimos todas las feministas, estamos de acuerdo en el relato de cómo ha sucedido esa subordinación durante siglos, tal vez milenios, seguramente milenios, y la crisis necesaria para que eso se acabe. Ahí estamos de acuerdo todas. Y ahorita en México no estamos entrando a la crisis, ya entramos hace rato. México hace 10 años las feministas eran unas cuantas, eran una secta. Hoy día las mujeres mexicanas son casi todas feministas. Esto es un éxito del feminismo como narrativa. Estaba viendo una encuesta que decía que el 93% de las mujeres están enteradas de la marcha y del paro, y que 37% planean acudir a una de las dos. Yo creo incluso que nos vamos a sorprender, que va a ser más alto. Entonces yo diría que a la mitad de esa crisis necesaria para romper el orden de relaciones que hemos tenido durante milenios. Es enorme. La pretensión de romper con una manera de ser que ha durado milenios, meterlo en crisis y vislumbrar la salida, sí es enorme. Es probable que el patriarcado se haya fundado hace 60,000 años, para ponerlo fácilmente. O sea, contra eso vamos. ¿Tanto? Pero patriarcado es como una etiqueta muy grande, que tiene dentro muchísimas rondanas, mecanismos. ¿Cuáles son esos que están reventando? ¿Cuáles son esos que se están volviendo ya intransitables para nosotros? Es la subordinación, perdón que intervenga, pero es la subordinación, son relaciones de subordinación. Eso es lo que el feminismo pone en crisis. Fíjate, el feminismo es el único movimiento social que no pide que un grupo tenga poder sobre otro grupo, sino que haya igualdad.
A mí me emociona muchísimo, además viniendo de un estado muy conservador como lo es el estado de Sonora, que hayan salido a marchar, ¿no? Hace menos de 2 semanas, mujeres, muchas mujeres, que les hayan apagado la luz porque era como aquí nadie marcha, ya son las 8 de la noche, les apagamos la luz, seguro se van a ir, y que se hayan mega enojado y entonces ahora sí les vamos a tomar su palacio y les vamos a pintar porque están haciendo menos nuestra manifestación. A mí me significa un montón. Son muchos años de subordinación, como dice Sabina, muchas cosas que yo misma acepté, que hay mujeres que están diciendo hasta aquí, ¿no? Y hasta aquí en un estado como ese, donde seguramente vas a ser señalada por tu familia, por tus compañeras de trabajo, por tus compañeros de trabajo, por la iglesia, por los círculos cercanos, ¿no? Y están diciendo, basta, hasta aquí. Y lo que me emociona mucho es que muchas de estas mujeres que porque salimos a marchar el día de ayer, ni siquiera se consideran feministas, pero saben que algo está mal, ¿no? Y todavía no se han adentrado en el mundo del feminismo, y ahora es el trabajo de nosotras explicarles de qué se trata esto, enseñarles un poco más por dónde va, y si ellas deciden continuar este camino estaría increíble, pero hay una demanda esencial que es: basta ya con la desigualdad contra las mujeres, basta contra la violencia en contra de las mujeres, y específicamente contra el asesinato de mujeres en este país. Y es lo que en este momento nos está uniendo. Hay muchas cosas que pueden ser distintas. Me queda clarísimo que hay cosas con mis paisanas sonorenses con las que yo no coincido, sobre todo en temas de aborto y drogas, pero ese no es el tema que tenemos ahorita en la mesa. El tema que tenemos ahorita en la mesa somos nosotras y cómo nos vamos a defender nosotras. Y ya arroparemos a todas estas mujeres a ver si deciden ser feministas o no. Pero a ver, voy a abusar con Renata justamente del pañuelo verde. Es decir, les ha reunido el pañuelo morado, que es la violencia de género. Y en esa narrativa a la que Sabina hacía referencia, le sigue dividiendo el pañuelo verde, que es la decisión libre de las mujeres a respetar y conducir su vida como se les dé la gana, y desde luego también esto incluye su cuerpo. Y esto en la narrativa todavía hace ruido, ¿no? Incluso izquierdas, derechas, conservadores, liberales. ¿Cómo navegamos esto? Creo que es muy importante lo que se menciona en la mesa, ¿no? Creo que el feminismo, Bell Hooks dice que siempre hay cosas del feminismo que sí se tienen que tomar como ejes que no se pueden mover, porque entonces te pierdes en el movimiento, ¿no? Entonces, parte de la propuesta de esta feminista es, bueno, es que las feministas hemos luchado bueno, yo no habíamos nacido ninguna de aquí, pero para que se acabe la esclavitud, porque justamente era algo que nos sonaba, se están ocupando el cuerpo de alguien para la producción capitalista. Y eso es un poco lo que sucede con el aborto, ¿no? Se usa el cuerpo, se pide, se obliga a la mujer a usar su cuerpo para poder tener la reproducción social que cualquier estado necesita. Entonces, y esa decisión no es libre en los países donde el aborto no está legalizado. Entonces, sí hay cuestiones que creo que son fundamentales. Yo soy de las que considera que el aborto sí es algo fundamental de la teoría feminista que no se puede perder, pero que sí nos hace falta ganar la batalla discursiva al respecto. Entonces, no creo que algunas de las compañeras que se están acercando por primera vez al feminismo y estén en contra del aborto, por supuesto, jamás se les debe cerrar la puerta, ¿no? Creo que nos toca a nosotras, las que hoy nos consideramos feministas, dar esa batalla discursiva de por qué el aborto tiene que ser parte fundamental del movimiento feminista. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hoy la demanda, por encima de cualquier cosa, hay muchas demandas que tenemos, que nos deje, que la brecha salarial, el aborto en este sentido, pero que hoy lo que nos atraviesa a todas las mexicanas es la violencia, porque y cualquier mujer que yo conozco, no hay una sola mujer mexicana que no haya sido violentada alguna vez en su vida, y eso une, y es doloroso que esa sea la unidad entre nosotras, pero al mismo tiempo pues es muy esperanzador, porque no van a poder romper con nadie va a poder romper con esta unidad, porque todas, absolutamente todas, yo literalmente no conozco una sola mujer que no haya sido violentada. Estamos unidas por algo súper fuerte que va a ser difícil de desmantelar de ninguna manera. Nos entendemos hasta con la mirada. Cuando uno llega por primera vez a casa desconocida, entra uno con mucho cuidado, ¿no? De no
ensuciar la alfombra, de pedir las cosas por favor, porque estás aprendiendo las reglas de convivencia. Y así te sientes. Así me siento. Esto me está provocando esa sensación como hombre y no sé si les pase lo mismo a ustedes. Me voy a corte y me hablan de esas reglas, ¿no?, que están moviéndose. Vamos a corte, regresamos. Esto es La Octava. En un momento estamos de vuelta. Pues esta es La Octava, una estación que quiere deliberadamente conjugarse en femenino. Bien. Sobre todo el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, por ser la voz. Tengo que insistir por quienes nos están encontrando en este momento que este programa se grabó el jueves de la semana pasada con la intención de respetar, de honrar el paro, pero al mismo tiempo que no fuéramos hombres los que estuviéramos hablando hoy lunes. Entonces, yo sé que es un juego de tiempos medio raro, un poco de... Solo Einstein podría explicar, pero Sí. esto está grabado el jueves de la semana pasada y ocurre ahora. Preguntaba, Sabina, un poco por estas reglas. Yo decía, es que está cambiando de tal manera las cosas que uno se siente en una casa nueva donde las reglas las desconoce. A mí me gusta mucho tu actitud, Ricardo. O sea, yo últimamente he visto estos programas de televisión de 5 hombres hablando del feminismo o 4 hombres y una mujer. que esa es la igualdad según la televisión mexicana. Sí, la cuota de... Y diciendo tonterías. Está padre que yo sea la cuota de género. Exacto. Te dimos chance de estar en un programa. Y después nada más se confunden ellos y confunden a los demás. Hay allí un sexismo tremendo. Es pensar que si tú tienes una esposa con la que platicas en las noches, ya sabes todo de feminismo. Ya leíste a Simone de Beauvoir, a la Salgado, a la doctora Lagarde. El feminismo es una cultura que lleva por lo menos 70 años escribiéndose. Yo creo que el pensamiento filosófico más interesante de nuestra época, por cierto, es escrito por mujeres feministas. Es el más radicalmente distinto de lo que hay en nuestra civilización actualmente. Entonces, es muy buena tu actitud de yo doy 2 pasos dentro. Yo ya estoy cansado de esta división entre hombres y mujeres. Somos seres humanos y de eso también se trata el feminismo, de romper esa dicotomía. Tú entras con cuidado, pidiendo permiso, muy alerta, creo que disfrutándolo, porque estás descubriendo una cultura que tal vez te hace mucho sentido a tu emoción. Eso es lo que necesitamos las mujeres, que los hombres buenos, los que no golpean y no matan a mujeres, den 2 pasos, o 3 pasos, o 4 pasos dentro del feminismo. Que se lean un artículo de feminismo, una novela, un libro de filosofía. Que escuchen a una que mujer escuchen, sin claro. quererle dar la cátedra, ¿no? O sea, escucha qué tiene que contarte. Sí, que se enteren. Creo que les va a gustar mucho. Hay muchas mujeres a las que les está pasando lo mismo. Están poniendo 2 pies, 3 adentro Sí. de estas reglas. Sí. Yo sé que va a sonar difícil la respuesta, pero ¿qué están aprendiendo esas mujeres? ¿Y qué estamos aprendiendo esos hombres que les ha tocado ver? ¿Qué reglas en concreto se están cambiando? Ahorita vengo de una mesa lindísima donde cómo se aprende las mujeres, ¿no? Una de ellas decía que el feminismo es una explicación, es todo esto, ¿no? Es una filosofía, pero es también una explicación. Entonces, cuando entiendes el feminismo, dices, por eso me violentan, por eso mi papá pensaba que yo era más bruta, no específicamente a mi papá, pero todos estos encuentros sociales que tienes, todos los espacios que ocupas, estás en un lugar de devaluación. Y el feminismo te explica, bueno, es que existe este sistema donde tú tienes que estar oprimida y tienes que estar en un lugar de segunda, confinada al hogar, por razones reproductivas en un inicio. Y el feminismo te explica eso, hace mucho sentido, pero al mismo tiempo también es doloroso volverse feminista, sobre todo al principio, ¿no? Porque empiezas a ver los datos que hacen clic con las historias que tenemos de vida. Te descubres eternamente humillada. Eternamente humillada. Eso creo que es lo más doloroso, siendo víctima y como, o sea, Claro. darte cuenta que eres una víctima es Claro. súper fuerte. Sí. Y salir de Y de tu gente amada, ¿no? Y muchos meses tienes Sí. que convivir con quienes te agredieron, ¿no? Entonces, más bien ahí ya tienes que
cambiar la relación de pareja y involucrar a esas personas si es lo que quieres, ¿no? Y es muy doloroso dar ese paso, honestamente. Pero es tan amplio como la revisión que hace Marx del capitalismo, que después que de pronto se convierte en una crítica al capitalismo, su explicación del capitalismo. Es lo mismo el feminismo con el patriarcado. Una vez que entras al feminismo, empiezas a ver las cosas muy distintas, las relaciones de poder del patriarcado. Y te empiezas a imaginar, y esto es lo fascinante, una manera distinta de convivir. Eso y la sororidad que se acaba logrando. Esas redes de apoyo son hermosas. Esa sería exactamente la frase que sería lo que yo estaba diciendo. Sí. O sea, porque el feminismo, mucha gente dice, no entiendo, van a ir de pañuelos verdes y morados y blancos y azules. Y los de azul están con las de verde. O sea, se van a golpear. No, el feminismo es otra manera de ver las relaciones. Es sumar, sumar, sumar. La inclusión, abrir el círculo. Sí. Es una manera distinta de pensar. Y a mí me emociona mucho, a lo mejor no quieres llamarle feminismo, está bien. Ya en un momento te vas a convencer de lo que ahora, o sea, de cómo ahora estás actuando, es que ya eres una feminista. Pero si ahorita te asusta el término feminista, no hay bronca. Evalúate, ve tú cómo has sido parte de esto, qué quieres cambiar, ¿no? Tú como mujer, como persona, qué pasos quieres dar adelante, cuáles no, porque también es muy válido decir yo aquí no le entro y aquí sí. Y entonces, insisto, sobre todo con las mujeres que no están tan politizadas y no están tan adentradas en esto, a mí me emociona con que vayan a salir a marchar el 8. Ay, o sea, sí. Ya para mí eso es un logro. O sea, que mi prima de Sonora le haya dado like a uno de mis comentarios, que honestamente tiene el apellido de su marido, porque todavía en Sonora se usa que te cambies tu apellido por el de tu marido. Para mí, que ella se esté dando cuenta que hay algo que no está bien, lo que sea, por más mínimo que sea, ya me parece que ese diálogo se está abriendo a una generación o a un grupo de mujeres que le parecía normal todo eso. Bueno, es un triunfo cultural, totalmente. Y que las páginas editoriales de nuestro país donde se piensa, y se repiensa la narrativa del país, está lleno de temas sobre mujeres. Sí. Único, nunca nos había pasado. No, se está acorralando al país a voltear a ver lo que las feministas están teorizando. Ahora, hay un puente todavía que hacer, y es que para ustedes, por la propia narrativa que han puesto, pues les pareciera un continuo desde el acto violento del padre con la hija que la niega, que no la apoya, ¿no? Hasta el feminicidio. Claro. Sí. Pero hay una parte de la sociedad que no ve el puente. O sea, la cosa es ese extremo que es el asesinato de mujeres por ser mujeres. Además te echan todo un rollo sobre, ¿y por qué no hablamos de homicidios? Y una cosa muy distinta es que en la casa pues se asigne dinero de manera distinta si eres mujer o hija o hijo. A ver, ese puente. En principio les invito a ver el corto documental que dirigió Natalia Beristain y que produjo el día después, que se llama Nosotras, y justo habla como el feminicidio, como el último eslabón de la cadena de todas estas violencias a las que las mujeres estamos toda nuestra vida enfrentadas, ¿no? Y es eso, no todas las violencias llegan a un feminicidio, pero quien sufrió feminicidio seguramente sufrió una violencia previa, y entonces pudimos darnos cuenta de esto antes de que mataran a esa mujer, antes de que torturaran, antes de que violaran a esa mujer, y no estamos haciéndonos cargo de todo esto previo, y para cómo vamos, o sea, lamentablemente en este país, cuando hicimos ese documental, había 9 homicidios dolosos al año en México, diarios, de mujeres. Menos de un año después ya son 10. O sea, la cifra va en aumento. Si ven ese documental van a ver que dice 9, ahora ya son 10, ¿no? Entonces, no hemos podido frenar eso porque no hemos atendido lo otro, que es esa cadena de violencia que en muchos casos termina en feminicidio. Es que tenemos que hablarlo, y tenemos que hablarlo de una manera muy humana, o sea, hablando de mujeres y hombres contando historias, porque ahí está, es nada más. No es conveniente para mucha gente ver el puente. Ahí está todo el tiempo. Está presente. Las feministas lo vemos todo el tiempo. Cuando vemos a un patrón que le habla golpeado a una mujer y que cuando va saliendo le comenta sobre su cuerpo, vemos un feminicidio en potencia. O sea, vemos los mismos impulsos manejados simbólicamente, pero están los mismos. Cuando vemos que el Colegio Nacional no tiene mujeres, es un feminicidio simbólico.
La figura del feminicidio es muy potente porque encapsula toda la sensación de impotencia de las mujeres en una sociedad patriarcal. Yo creo que desde que decimos hay 10 feminicidios, estamos evitando decir 10 hombres mataron a 10 mujeres. Sí, exacto. Todo el lenguaje está construido para invisibilizar al agresor. Cuando decimos las mujeres son victimizadas, ¿por quiénes? Es que estamos quitando a la mitad de la ecuación por exceso de miedo a los hombres. Y bueno, esto creo que está acabándose y que vamos a empezar a hablar más explícitamente, menos teóricamente, más factualmente. Y todos y todas vamos a ver ese puente entre el feminicidio simbólico de excluir a las mujeres del lenguaje o de las instituciones culturales hasta el feminicidio real de un machetazo cayendo en el cuello de una mujer. Sí, creo que el truco o la manera en la que podemos llegar a cruzar ese puente o a que ese puente sea visible es justamente empatando los datos con las historias, ¿no? Y los datos son aterradores. Somos el peor país con abuso sexual de menores. Somos 9 de cada 10 mujeres las acosan en el transporte público, 7 de cada 10 reportan violencia de pareja, 6 de cada 10 reporta alguna incidencia violenta a lo largo de su vida. Y todos estos números probablemente además están subestimados porque no sabemos que parte es el lenguaje, no sabemos articular porque nadie nos enseña que te digan que qué guapa estás y te volteen a ver, eso es violencia. Entonces ni siquiera sabemos de repente articularlo. Y que parte de escuchar estas historias y empatarlas con la evidencia, que son los datos que tenemos atrás, hace mucho sentido para poder voltear. Entonces, a mí me gusta hablar bueno, no es que me gusta hablar, pero creo que es útil hablar un poco de las historias y de cómo escala la violencia hasta que llega un feminicidio, que es lo que mencionabas. Y esta es mi historia y me siento muy cómoda contarla, pero es la historia de todas o de muchas o de todas, porque en mayor o menor medida lo hemos sentido. Entonces, cuando tienes novio, mi novio de la prepa, ¿no? Un violentazo que primero verbal, después te mordía, después te pellizcaba, te tapabas, te escondías todo. Y sin hacerla larga, esa escalada de poco en poco llegó a un día llegar a mi casa ahogado, romper la botella y ponérmela en el cuello. Claro, yo tenía recursos para salirme de tuve recursos para salirme de esa relación, pero muchas mujeres no. Y si yo me hubiera quedado en esa relación, quizá hubiera podido ser una de las 10 mujeres que hoy mueren. No mueren, las matan. Y ahí me cacho yo misma, ¿no? En esta internalización de claro, ¿cuáles mujeres las mataron? Y creo que es útil entender las historias y justo lo que tú dices, es que no es que lleguen y las maten de la noche a la mañana sin nada, sino se escala, y estos números que acabo de mencionar son lo que está detrás de estas historias de cómo va escalando hasta que llega a un feminicidio. Una forma para llamar la atención fuertemente que funcionó es expresar la ira. Y entonces Perdóname, es que no es que hayas llamado la atención, sino esa es la frontera que estamos cruzando. En la educación de qué es ser una mujer, cómo ser una mujer. No estaba permitido eso. La furia está prohibida. Claro. Somos las que sonreímos, las que nos dan un golpe y vamos a preparar una taza de café para conciliarnos. Las que nos insultan y hacemos un chiste para que vuelva a reinar la cordialidad en una mesa. Esa es nuestra educación femenina, que es muy noble, porque las mujeres mantenemos unidos muchas cosas que de otra manera se harían pedazos. Pero en vista de que nuestra nobleza no nos ha traído protección del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, y la violencia nos ataca, somos víctimas continuas de todo tipo de violencias, en vista de ese fracaso de nuestra nobleza, de benevolentes nos estamos convirtiendo en las furias, estamos cruzando esa frontera de la furia. Ese es el momento en que, para mi gusto,
se desata esta historia que está culminando en la marcha y en el paro, es cuando las chavas universitarias embosadas entran a una comisaría de policía, agarran un objeto duro y lo estrellan contra una ventana y se rompen pedazos, y ellas mismas se voltean a ver deslumbradas por el momento. La violencia está afuera, no es contra nosotras como siempre, y empiezan a romper todas las ventanas, empiezan a quemar todos los basureros, y esa noche las mujeres de la prensa, en lugar de condenarlas, como lo estaba haciendo el gobierno y el resto de la prensa, las exaltan y dicen: ese cristalazo también es nuestro. Las entienden, porque todas estamos en esta cultura del feminismo con mayor o menor conocimiento de causa. Las mujeres de la prensa son determinantes en lo que está sucediendo. Ahora, otra forma, yo no diría, sí, equiparable de llamar la atención es la ausencia. Y justamente hoy lunes, el llamado de atención es a partir de la ausencia. Déjenme irme a corte y regreso, me explican esta otra estrategia que pues está siendo tan disruptiva, tan de disenso como quebrar cristales. Vamos a corte, esta es la octava, regresamos en un momento. Estamos de vuelta en la octava, les agradezco muchísimo, Xiel, Renata, muchas gracias, Salina, por esta conversación que grabamos en respeto al paro el jueves de la semana pasada para ser transmitida hoy. Y les preguntaba, antes de irnos a corte, si este paro, ¿no?, esta suerte como de ausencia deliberada, puede tener efectos tan disruptivos como los que narraba Sabina hace un momento, el quebrar un cristal, el pintar un monumento nacional. A mí el favorito sigue siendo la diamantina sobre el jefe de la policía, pues. Sí, yo creo que en principio, si se logra un paro total, ¿no? O sea, pensando en un paro total como tal, las que movemos esto somos nosotras, porque nos han enseñado a que a la que le toca ese trabajo, el trabajo del hogar, muchas veces el trabajo de la oficina, el trabajo operativo, somos las mujeres. Entonces ya de ahí habría un quiebre impresionante. ¿Por qué? Porque las puras casas serían un caos, por lo menos por un día. Por un día, todos los varones de los hogares, o su casa sería un caos o tendrían que hacer todo. ¿Por qué? Porque regularmente no lo hacen, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Por ejemplo, más del 50% de las que se mueven en transporte público somos mujeres. Entonces imagínate el metro en Pantitlán a la mitad, a las 6 de la mañana, en lugar de esas colas enormes, solo así unos chavales ahí haciendo fila para subirse sin todas las demás que estamos ahí normalmente tratando de subir. O sea, yo creo que simbólicamente es muy impresionante, tan impresionante como estas mujeres que bien decía Sabina, que rompen cristales y pintan paredes, porque además lo están haciendo. Yo entiendo que el paro es una cuestión en la gran mayoría de las veces de privilegios, porque no todas las mujeres podemos parar. Las que podemos parar es que las que tenemos el privilegio de decir: si me descuentan el día, no me importa, voy a parar, pero nosotros le estamos dando esa cobija a esas otras mujeres que en este momento no van a poder parar, pero nos van a ver y a lo mejor el año que entra van a decir: sí se puede. Y lo mismo con estas mujeres que rompen cristales y pintan paredes, no lo están haciendo por ellas, ni porque les hayan asesinado a una hermana o a un familiar, lo están haciendo por todas las mujeres asesinadas, por todas las mujeres violentadas, están visibilizando el problema de todo el país. Entonces sí creo que es muy, muy, muy importante las dos acciones. Estoy de acuerdo, creo que es brillante. Mucho se nos critica porque así no se protesta, ¿no? Sobra decir que estoy totalmente... Es que calladita se ve mal. Claro, porque es la manera en la que se concibe cómo se debe comportar una mujer, y entonces nos salimos de también podemos estar enojadas. Y nada más para abonar un poquito en lo que platicábamos del enojo y de la ira, los expertos y las expertas en salud mental y en psicología dicen que el enojo y la ira siempre están arraigados a dos sentimientos previos, no es un sentimiento, el enojo es un sentimiento secundario, y están arraigados al dolor o al miedo, y estamos aterradas y tenemos los corazones rotos desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué esperan, no? ¿Qué esperaban? Que con ambas cosas que
que una o la otra producen este enojo, bueno, nosotras tenemos las dos y estamos muy enojadas, bueno, claro, porque nos han roto el corazón toda la vida y estamos aterradas de salir a la calle desde que sales hasta que regresas a tu casa. Entonces creo que en parte es disruptivo, es hermosa la manera en la que ha buscado el movimiento feminista. Protesto así, protesto de manera pacífica, se pasa lista, se abrazan mujeres, se rompen vidrios, se pintan paredes. Tampoco así me escuchas, entonces te paro el país al otro día. Es brillante la manera en la que nos hemos organizado y a mí me da muchísimo orgullo estar viviendo en estas épocas. A mí también. Citaste, Sabina, hace un momento a Rita Segato, que tiene una obra muy, muy potente, que en efecto ayuda a descifrar parte de la realidad que estamos viviendo. Y a mí me sorprende de su biografía, que si bien los primeros argumentos sobre el mandato violento masculino los desarrolla hablando con violadores en Brasil, realmente hay algo que ocurre con su pensamiento cuando visita Ciudad Juárez y empieza a estudiar el fenómeno Ciudad Juárez. Y me hace pensar si las peculiaridades de México no son, por cierto, las más lustrosas, estarían explicando por qué el movimiento feminista en México está encontrando voz tan alta y actividad tan intensa. Yo creo que estamos sobrefilosofando México. Okay. Yo estuve en Ciudad Juárez haciendo un reportaje muy largo que después devino en una película, Backyard. Me acuerdo muy bien que Esther Chávez, que fue la primera mujer que empezó a hablar de mujeres que aparecían asesinadas, Marcela Lagarde fue allí, acuñaron juntas el término feminicidio, me decía, hay muchas razones por las cuales hay feminicidios en Ciudad Juárez, pero hay una que es determinante, que cambiaría todo si no estuviera, y es que un hombre mata a una mujer, la tira en el desierto y no le pasa nada. Y él lo sabe. Si él supiera que hay una alta probabilidad de que él terminara en la cárcel por 40 años, bajarían casi a cero los feminicidios. Eso es donde digo que estamos sobreexplicando un fenómeno que es una falla, claro, de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de policía, pero en específico hacia las mujeres, las fallas son muchísimo más grandes que contra los hombres. Somos ciudadanas de segundo nivel en este país. Entonces, por eso cuando oigo a las ministras del gabinete de López Obrador, todas ellas feministas, dar sus soluciones para las mujeres de ahora, las oigo con empatía, pero pienso demasiado pequeño todo. Son programas, es como si fuéramos una etnia, ¿no? Son programas específicos, chiquititos. No, somos la mitad de la población. Y entonces se necesita un vuelco, se necesita un programa, una política especial para tratar la violencia contra esta mitad de la población. No, y la diferencia es que ahorita ya despertamos. No es tan fácil que te den un programa, que te den un dinero, que creas que con esto vas a cambiar al mundo. O sea, estamos ahí, estamos expectantes de ver cuál es su reacción. Y si no es la reacción que nosotras queremos, no va a ser fácil esta transición. Voy a regresar ahora sí al tema que dejamos pendiente, Sí. ¿no? La relación del fenómeno con el poder. Y voy a hablar de lo que ocurrió hoy jueves, o dicho hoy lunes, el jueves pasado, ¿de acuerdo? Isabel García, reportera. Sí. Le cuenta al presidente que no se siente segura como reportera llegando a la mañanera porque hay un individuo que lleva un parche que le dijo ojalá te metan un tiro como a mí en el ojo y que es el mismo individuo que ha estado siendo agresivo con las mujeres. Es decir, le pide al presidente que en Palacio Nacional se hagan cargo de generar un ambiente seguro, pacífico para las mujeres. Y el presidente termina hablando de los conservadores, la prensa que se autorregula, de que si le da o no le da la voz al del parche. Y había una cosa como de, uno está hablando en finlandés
y la Sí. otra en japonés. ¿Cómo hacemos para que se hablen juntos? Están hablando, tienen dos mapas distintos de la realidad. O sea, el presidente es un hombre de izquierda y ve que hay clases sociales en el país y hay diferencias, abismos de desigualdad entre las clases sociales, especialmente entre las clases de arriba y los pobres. Y lo elegimos, yo voté por él, precisamente para que solucionara eso. Ese es su gran mapa, esa es su gran propuesta. Llegamos las feministas y le decimos, ¿sabe qué, señor presidente? Es que hay otra desigualdad y que atraviesa igual a todo el territorio y a todas las clases sociales, y es otra desigualdad. Y el presidente lleva 2 meses, si no es que 6, si empezamos a contar desde los cristales rotos, pero seguramente lleva 2 meses tratando de traducir todo lo que pasa del feminismo a su mapa marxista de la realidad de las clases sociales, y no va a funcionar. De hecho, es muy claro que las secretarias, que cuando dieron su propuesta de trabajo hacia las mujeres, estaban acatando ciertos límites que les puso alguien, pongámoslo así, el patriarcado, y era muy claro, o sea, el otro 50% del gabinete. No pudieron mencionar la palabra feminicidio. En 1 hora y media de declaraciones, ni una vez hablaron de feminicidio. Esa fue una. Y la otra es que los tiempos verbales eran muy extraños, estaban manejados de tal manera que si no sabías si hablaban de lo que ya habían hecho en 1 año o lo que iban a hacer en el futuro. Finalmente te das cuenta que sí, estaban hablando de lo que ya habían hecho. O sea, tenían la prohibición de responder con política al feminismo. La afirmación tácita detrás es: estamos muy bien, no tenemos que cambiar nada. Y el feminicidio es un problema que ahorita no vamos a hablar de eso. Pues duele mucho porque es así, navegar ese espacio, ¿no? Yo soy obradorista y pues sí ha lastimado, más allá de otra cosa, si enojo, no enojo, a mí me ha lastimado mucho la falta de voluntad política. La verdad es que no hay una manera rápida de solucionar el problema de feminicidios, el problema de violencia extrema. Hay algunas ideas muy buenas, como focalizar a la policía, quién se dedica, entonces focaliza y persigue ese crimen específicamente, y está comprobadísimo, ¿no? Lo han hecho en Chicago. En España. Sí, hay muchísima literatura al respecto y evidencia de que eso funciona. Sin embargo, lo que nos está haciendo falta, o hablo por mí, lo que yo quisiera ver es esa voluntad política que no se ha podido ver, no se ha podido transitar del sí, entiendo las desigualdades de clase, pero no estoy entendiendo más allá de las... Pero sí tengo esperanza, sin embargo, en que el presidente es un respetuoso, o sea, puede voltear, puede entender y respeta muchísimo la lucha social. Y creo que le va a tomar un tiempo darse cuenta que esta es una lucha social que no se va a disminuir de ninguna manera, y que le va a tocar convivir con esta lucha, este movimiento todo el sexenio. Y creo que quiero esperar que él pueda llegar a entender que este movimiento, si bien él no es el centro y él está acostumbrado a ser el centro de la lucha, ¿no? Y de esta lucha él es no. hombre. Ya lo sacamos del esquema. Claro, y en este no va a ser, pero de qué manera puede encontrar su espacio para acompañar, y de qué manera se le puede exigir a las personas que están a cargo de estos problemas en términos de política pública, que se atiendan las demandas y que se muestre esa voluntad política de, a ver, esto es lo que se va a hacer específicamente para adelante. Le usaste una frase muy fuerte en el primer segmento. Dijiste, esto podría ser el Ayotzinapa del presidente López Obrador. Supongo, entiendo, que lo que querías decir es que Enrique Peña Nieto andaba pensando si ir a China o no, cuando el país se le estaba desbarrancando, si no tuvo la sensibilidad nunca de entender la dimensión del problema. Ese es tu temor. Sí, o sea, y también lo comparo con Ayotzinapa, porque así como los padres y madres de Ayotzinapa y los propios normalistas no se cansaron, a pesar de todas las respuestas, las feministas tampoco nos vamos a cansar. Y esas mujeres que están saliendo a manifestarse, a romper cristales y a pintar paredes, tampoco se van a cansar. Entonces, si no
hay esta voluntad política, el problema puede ser mayor. Entonces, lo que uno esperaría de un gobierno que se dice de izquierda es que volteara a ver un movimiento total y absolutamente legítimo, al cual se han subido todos los partidos, incluyendo Morena, o sea, todos los partidos de todos los colores, pero es un movimiento que viene mucho más allá, que tiene históricamente unos antecedentes impresionantes en este país, y en esta ocasión estamos saliendo a marchar muchísimas mujeres para exigir una sola cosa, que es el cese a la violencia en contra de nosotras. Cierro con una última pregunta a partir de una frase de la senadora Malú Mitchell. Andrés Manuel López Obrador no es un hombre feminista, pero tampoco es un hombre machista. Ese es un koan. Dime cuál es el sonido de una sola mano. No sé si sea un hombre machista. Es un político muy talentoso. Esperamos mucho de él. Creo que sí tiene que rendirse, como decía Axel, ante la evidencia que está ante un movimiento social enorme, enorme. La mitad de la población, más aliados que se incorporen, que yo creo que van a ser muchos y lentamente van a ser cada vez más. Tiene que aceptar esto. Ahora, como Renata decía, el feminicidio no es ciencia infusa, recóndita. Hay una experiencia internacional de cómo atacarlo y disminuir sus cifras radicalmente en tiempo rápido. España es el caso que yo conozco, seguramente tú conocerás otros. Se debe atacar directamente los casos de feminicidio. Necesitamos una policía especializada. Ojalá sería muy bueno que fuera solo de mujeres, una policía de élite que actúa de inmediato. Necesitamos una vía expedita en el sector judicial, porque los jueces son los que más nos traicionan. De todos los hombres de México, los peores con las mujeres son los jueces, que hacen a un lado los casos de mujeres, de violencia familiar, de todo. Las mujeres nos va muy mal con los jueces. Con esos dos elementos, más otros más que las expertas aconsejen, el caso de los feminicidios puede bajar radicalmente, y así las otras violencias. Tampoco es que le vayamos a cambiar su agenda, es que se la vamos a enriquecer, le vamos a aumentar otra hoja a su agenda que va a llevar más rápido a la igualdad. Se nos fue el tiempo. Gracias. Pero en realidad, pues es el primer día de muchos, ¿no? De muchos. Ojalá la diosa te oiga. Me siento, digamos, en situación de extrañamiento en esta nueva casa, pero es una mucho mejor casa que la que teníamos. Gracias. Gracias. Esta es la octava, vamos a corte y de vuelta en el último segmento. Tengo una joven, muy joven, que nos cuenta cómo en su generación, en la adolescencia, están viviendo justamente esta revuelta, esta disidencia feminista. No se vaya, regresamos.